Gracias. Repito estrado, esto no estaba planificado. Hablo en representación de mi socio José Cammani, que está justamente en San Francisco vendiendo la idea, intentando buscar clientes. Hablo en representación ahora de Ipronics Programmable Photonics. Es una spin-off muy reciente, creada simplemente en diciembre de 2019, hace menos de 2 años. Así que yo no os puedo hablar de la evolución histórica de la compañía. Sí que puedo decir, como bien apuntaba José Millet, esta idea, el intentar crear esta spin-off, surgió gracias a una IRC Advanced Grant, en este caso de mi compañero José Cammani, también del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia ITEAM. A raíz de una idea, de una especie de prototipo muy preliminar que surgió en ese proyecto, pensamos, oye, pues vamos a desarrollarlo, vamos a crear una empresa. Y para eso el instrumento adecuado fue la Proof of Concept Grant, que es otra grant que te ofrece el European Research Council. Una vez obtienes ya una Starting, una Consolidator, una Advanced, puedes aplicar a este tipo de grants que te dan 150.000 euros más como ayuda para que transfieras a una empresa, que está muy bien. Es decir, en este momento de la empresa, que somos muy jóvenes, estamos en el momento de ir persiguiendo financiación pública, tanto a nivel regional como nacional como europeo. ¿Y cuál es la propuesta de valor que hay en esta empresa? Bien, hasta ahora en la fotónica, como también ha hablado mi compañero Pascual Muñoz del ITEAM en relación a la empresa VLC Photonics, se venían desarrollando circuitos muy específicos para aplicaciones en concreto. Eso también pasó en la electrónica de los años 60. Pues nosotros buscamos hacer algo disruptivo, distinto, que hasta ahora no se ha hecho, que es tener un chip que sea común a cualquier aplicación y tú, una vez lo tienes fabricado, lo programas por hardware para hacer lo que tú quieres. Es decir, buscamos un modelo de negocio escalable, fabricar siempre la misma cosa para reducir costes y favorecernos de economías de escala. Entonces, se me termina el tiempo, espero en unos años poder contaros la evolución de esta empresa, que es muy joven y somos un equipo científico del ITEAM y también contamos con algún emprendedor. Aquí también quiero destacaros la importancia de intentar conseguir un equipo lo más balanceado posible, porque normalmente nosotros nos centramos en la investigación y nos olvidamos de la parte emprendedora, captación de fondos, etc. Muchas gracias.